Bienvenidos, estimados participantes del módulo 5. Iniciamos nuestro segundo espacio abierto en el que vamos a practicar y a jugar a hacer argumentos, a identificar premisas, especialmente si todavía tienen alguna inquietud por identificar las que escribe Octavio Paz en su ensayo y ver pues cómo es su argumentación. Entonces, eh, antes de iniciar cualquier ejercicio, pues estoy atento a sus preguntas o comentarios. Saludo a Kevin, a Raúl y Isaí. ¿Cómo están? No alcancé a escuchar si me respondieron. Ah, muy bien. Gracias, Raúl y Isaí, por tu respuesta escrita. Yo también estoy muy bien, gracias a Dios. Y bueno, qué bueno que por el momento no tienes preguntas. Está bien. Lo que sí me quedé la vez pasada con una inquietud. Eh, ¿Pudieron asistir a la sesión de nuestra asesora en didáctica disciplinar? Esto es como para preguntar si hay alguna duda en relación con lo que ella haya expuesto o explicado. Muy bien, Raúl Isaí. Estimado Kevin, ¿sí nos escuchas? Gracias por responder por escrito, Kevin. Em, ¿Tú tienes alguna duda o pregunta en relación con la sesión de nuestra asesora en didáctica disciplinar? Muy bien. Bueno, pues em, si hubiera alguna pregunta en relación con, con los contenidos o con las instrucciones de las actividades, aunque me parece que ya, ya fueron entregadas ambas, las de esta semana, bueno, pues me hacen la pregunta, por favor. Eh, Mientras, pues recordamos que la sesión de espacio abierto anterior veíamos estos ejemplos de mm, argumentación. Recordarán que precisamente llamamos argumento o silogismo a todo este razonamiento. Es decir, el argumento o silogismo eh, es la integración de dos ideas principales en una conclusión. Mm, Tú, Raúl Isaí, te acuerdas muy bien de esto, ¿no? Sí, de eso sí. Perfecto. Y entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio pensando en este. Ya se ve aquí la conclusión, pero tenemos aquí esta premisa
y te pido por favor que me ayudes a describir qué es lo que sucede cuando integramos estas dos premisas. Porque tenemos aquí esta primera premisa que dice la caridad es amable. Luego, ¿puedes por favor leer la segunda premisa? La caridad es una virtud. Muchas gracias. Y la conclusión, ¿qué es lo que dice? Por lo tanto, la virtud es amable. Gracias. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo integramos esta primera premisa y esta segunda premisa? Quitamos algo. ¿Qué fue lo que quitamos? La palabra caridad, Ujú. Porque en este caso, esta palabra caridad es el término común que hay en ambas premisas. Y como es un término común, entonces no es necesario que aparezca en la conclusión. sí, porque estamos hablando referente a eso. Exactamente. Y por lo mismo, eh, al omitirla y hacer una conclusión con lo que restó de las dos premisas, lo que obtenemos es una afirmación nueva, una afirmación que nos da un conocimiento nuevo. Esto es más o menos como lo que también sucede aquí. ¿Puedes por favor leer las dos premisas, Raúl Isaí? Claro, la primera es Rosy es ser humano. Y la segunda, todos los seres humanos son mortales. Por lo tanto, Rosy es mortal. Perfecto. Em, ¿Cuál es el término común que quitamos? Mm, ser y seres. Sí, pero también esta, Ah, cierto, lo de humano. ujú, Sí, sí. efectivamente, al omitir esa, entonces lo que nos queda, los elementos que nos quedan, ya les buscamos un orden lógico de acuerdo a la realidad. Y entonces, cuando nuestros argumentos son lógicos y con base en la realidad, estamos avanzando en el conocimiento, profundizando en la comprensión de la realidad. Ujú. Ujú. Muy bien, pues hasta aquí, digamos, me parece que vamos muy bien en la elaboración de argumentos. Les pregunto, ¿quieren que sigamos eh, haciendo así argumentos lógicos generales o vemos los que decía Octavio Paz o nos detenemos en algún otro detalle, por ejemplo, de los recursos que también son muy interesantes? ¿Qué es lo que prefieren? Yo tenía una duda con uno de Octavio Paz. Ujú, sí, muy bien. Nada más déjeme buscarlo y Ujú. ahorita le digo cuál es. ¿Vas a utilizar tu librito o el texto electrónico? Este libro, nada más déjeme voy por él Ah, rápido. muy bien. Muy bien, entonces, mientras voy a buscar aquí el texto electrónico para también ubicarlo allí. Y mientras busco, pues mm, estoy atento a lo que tú tengas que decirnos, Kevin. No sé si ya lograste que no se trabara tanto el dispositivo. Ya se, ya tienes una mejor recepción. Ah, qué bueno que ya. Oye, pues, ¿tú tienes alguna pregunta o algún comentario en relación con esto de los argumentos? Muy bien. ¿Tienes una duda en relación con la actividad integradora uno? Pues te pido por favor que la expreses. Mm, Tú nos dices por escrito que en la pregunta 4 de la actividad uno eh, se pregunta, ¿qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer? Y tu cuestión es si tenemos que poner solo una de las afirmaciones que hace Octavio Paz, porque tú ves que hay varias
que él hace varias. Pues sí, solo es necesario poner una. Efectivamente, Octavio Paz hace varias afirmaciones, algunas que son afirmaciones de la cultura general, otras que son afirmaciones que él hace con su propia convicción, es decir, su propia opinión, y otras, ay, ¿de cuáles? Ah, no, pues nada más estas. Unas que son de cultura general o del ambiente general y otras que son las que él hace con su propia opinión. Pero solamente es necesario poner una. Sí te respondí, Kevin. Perfecto, muy bien. Bueno, pues Raúl Isaí ya está listo y te escuchamos, Raúl Isaí, con la cuestión. Bueno, es que estaba leyendo Ujú, y había encontrado una premisa, pero no sé si la desarrollé bien. ujú, Entonces el mexicano tiene tanto horror a las apariencias como amor le profesan sus demagogos y dirigentes. mm, Esa era la premisa. ujú, Mi conclusión sería, el mexicano aborrece y teme a las personas falsas, pero aún así cree en las promesas y discursos de sus ujú. políticos. ¿Eso estaría bien? Em, lo que tú acabas de hacer es una muy clara reinterpretación de esa premisa. Em, para poder hacer un argumento, tendríamos nosotros que tener por lo menos dos premisas. Ok. Vamos a ver si así lo hace Octavio Paz. ¿Me puedes decir, por favor, en qué página leíste esto? Sí, está en la página 48. Mm, ya lo encontré. Voy a ver Justo ahí. si está, lo estoy buscando en el texto electrónico. Ujú. Mientras te pido, por favor, que leas todo el párrafo desde, Desde defensa. déjame ver si es desde ahí, porque puede no ser. Eh, desde la idea que empezaste, esta de el mexicano tiene tanto horror. Ajá, tanto horror a las apariencias Ujú, como amor le profesan sus demagogos y dirigentes. ujú. Por eso se disimula su propio existir hasta confundirse con los objetos que le rodean. Y así, por miedo a las apariencias, se vuelve solo apariencia. Aparentar ser otra cosa e incluso preferible la apariencia de la muerte o del no ser antes que abrir su intimidad y cambiar. Hasta ahí yo le sigo. Yo creo que hasta ahí está bien, porque me parece que precisamente indicaste ya la otra cuestión. Mira, voy a poner el texto escrito para identificar dónde estás leyendo. Ok, Y entonces ya se ve, ¿verdad? sí, Y tú afirmabas primero por esta idea. El mexicano tiene tanto horror a las apariencias como amor le profesan sus demagogos y dirigentes. exacto. Eh, este, esta es una sola frase. Por lo tanto, podemos decir que es solo una premisa. Ajá, Toda la interpretación que tú hiciste, la reinterpretación que tú hiciste es muy clara y deja muy clara la idea que quiere comunicar Octavio Paz, pero ok. es solo una premisa. ¿Puedes volver a leer lo que tú escribiste, por favor? Lo que yo reescribí como Sí, conclusión. sí. Ok, permita. Es que la tengo en la computadora. Ujú. Mm, Es. El mexicano aborrece y teme a las personas falsas, pero aún así cree en las promesas y discurso de sus políticos.
Muy bien. Eso propiamente no sería una conclusión, sino una reinterpretación, eh, m- como decía, muy clara de esa idea. Ahora, hay que ver si esta premisa, la que tú reinterpretaste y la que habías indicado, la suma con alguna otra y si de ellas obtiene una conclusión. Vamos a ver. Voy a quitar estas ventanitas. No sé, si yo quito así las ventanitas, ¿ven ustedes que yo las quito o siguen viendo las pantallas? Yo sigo viendo el texto normal. Muy bien. Bueno, vamos a ver cuál es la siguiente frase. Dice Octavio Paz. Por eso se disimula su propio existir hasta confundirse con los objetos que lo rodean. Está diciendo que el mexicano tiene horror a las apariencias. Vamos a dejarle allí antes eh, de poner la parte esta de como amor le profesan sus demagogos y dirigentes. El mexicano tiene tanto horror a las apariencias. Segunda premisa, por eso se disimula su propio existir hasta confundirse con los objetos que lo rodean. Está interesante, entendemos lo que dice y vamos a ver qué afirma en la siguiente frase. Y así, por medio de las apariencias, se vuelve solo apariencia. En esta idea que está subrayada, oh, se fue Yuri, yo espero que regrese. En esta idea que está subrayada, eh, hay un detalle que nos indica que está concluyendo, que Octavio Paz está integrando la idea, las ideas anteriores, y es estas dos palabras. Ujú. Cuando él dice y así, Es quiere decir como darle conclusión. exactamente, está integrando todo lo que dijo antes. Ujú. Ujú. Inclusive lo anterior que no leímos en voz alta, pero que seguramente ustedes sí leyeron. Y vamos a ver en qué consiste esta afirmación para ver cómo es que está concluyendo. Por medio de las apariencias se vuelve solo apariencia. Mucha atención aquí, Raúl Isaí, porque esto tiene todo que ver con la reinterpretación que tú hiciste, Ok. que es como si dijera en esta frase subrayada Octavio Paz, por, por medio de las apariencias, el mexicano se vuelve solo apariencia. Aunque le tuviera horror a las apariencias, resulta que el mexicano, de acuerdo a esta perspectiva, prefiere las apariencias, prefiere él ser apariencia. Y entonces, eh, va, bueno, en esta afirmación va a dar pie a demostrar cómo el mexicano, aunque le chocan las apariencias, él mismo aparenta y prefiere a los que aparentan, aunque sabe que mienten. Esto, ¿tú le encuentras relación con lo que tú habías dicho en relación con los políticos y demagogos? Sí. ¿Cuál es la relación que encuentras? De que a pesar de que sabe que les miente, o sea, porque es obvio que le está mintiendo, Ujú. él sigue creyendo de que pueden hacer un cambio o que le pueden dar algo. Exactamente, exactamente. Y lo has dicho muy bien y con mucha claridad. Y mira, me recuerdas que no sé si a ti te ha tocado escuchar o a Kevin les ha tocado escuchar, pero a mí me ha tocado que hay algunas personas que dicen, eh, se nota que todos los políticos son ladrones, pero pues todos somos ladrones, dicen, ¿no? Ok. Eh, o en alguna conversación con un taxista decía, este presidente, yo no sé si el de este año o el de este gobierno o de otros, ¿no?
no importa. Decía, este presidente es muy mentiroso, pero todos somos mentirosos. Y entonces es muy raro cómo se quejan, hay personas que se quejan y reconocen que es injusto, pero al mismo tiempo la injusticia de aquella persona le sirve como justificación a la injusticia Exacto. propia. Y está torcido, eso es una mentalidad torcida. Eh, Octavio Paz evidencia esta mentalidad torcida que puede estar presente en varios aspectos de la cultura Y mexicana. algunas veces un poco contradictoria, ¿no? ¿Por qué te parece que es contradictoria? Porque sí, es como lo que dice ahorita, o sea, no me gusta la gente con apariencias, pero yo tengo que aparentar para sobrevivir a lo mejor ¿Mm? o para estar en ese círculo de personas. Sí, Porque otra parte que decía ujú, que cuando uno se abre, pierde, bueno, se cree que por la cultura del mexicano, a uno al momento de expresarse, de abrirse, de ser como es, se queda vulnerable ante los demás. ujú, Entonces, por eso ocupan máscaras. correcto. Esa es la idea central de todo este ensayo, Máscaras Mexicanas. Em, por eso es que podemos afirmar, ya iba a decir la tesis, pero precisamente eso es algo que se pregunta en la actividad y todavía faltan algunos por entregar la actividad. Entonces vamos a dejar que cada quien encuentre la tesis. Pero efectivamente, como lo dice Raúl Isaí, em, oye, a ver, y desde su perspectiva, Raúl Isaí y Kevin, ¿servirá que Octavio Paz haga evidente que un aspecto de la cultura mexicana es de fingir, mentir? ¿Servirá para algo evidenciar que esto es parte de la cultura mexicana? Mm, pues, pues yo creo que no tanto porque como mexicanos creo que estamos conscientes que no todos somos lo que aparentamos ante otros. Mm, Porque, por ejemplo, yo puedo decir que con un compañero del trabajo, yo sé que está aparentando algo, pero yo también aparento ciertas actitudes o o cierta postura a la hora del trabajo, porque al ujú, fin y al cabo todos somos distintos en un lugar y con otras personas, porque yo no soy igual como estoy en clase, como soy en el trabajo, como estoy con mis amigos, como estoy con la familia. ujú, Entonces yo siento que aunque lo sepamos, en parte como lo ignoramos, sinceramente, y simplemente sabemos que es parte de vivir en México a lo mejor. ujú. Em, Fíjate que Kevin también nos hizo por escrito que él cree que no, que esto de evidenciar esta característica no pareciera que sirve mucho. Pero, Kevin, ¿tú podrías argumentarnos por qué te parece que no? Dice Kevin por escrito. Como dice mi compañero, o sea, Raúl Isaí, lo ignoramos y seguimos en la misma, por decirlo así. Fíjense que me parece que encuentro una idea muy adecuada en ambas afirmaciones, en lo que acaban ustedes de decir. Parece ser que evidenciar los defectos culturales o los errores o esta mentalidad torcida no es suficiente.
como que es tanto como declarar lo que ya sabemos que está, como lo has mencionado, Raúl Isaí. Hay una, hay un recurso literario que también nosotros podemos utilizar cotidianamente, que es el de hacer evidente lo que es ridículo como para provocar vergüenza y así algunos piensan que se evita el, el defecto o el vicio. Ujú. Es la ironía. Hay veces que uno utiliza la ironía para evitar que otro siga en una mala actitud, Sí, ¿no? Por ejemplo, una frase, este, no puede caber en cualquier contexto, pero alguien le dice a otro, ay, sí, tú muy santo, ¿no? Eso es una ironía. Y la ironía, por sí sola, efectivamente, no provoca ninguna corrección. Más bien lo que provoca como desafío es una actitud cínica. Cuando a alguien le dicen, ay, sí, ¿no? Tú muy santo. El otro puede responder, pues fíjate que sí, así soy, así de santo como me ves. Pero entonces no hubo una corrección de la actitud, ni un reconocimiento del defecto que tenía que evitar. Realmente, la ironía no ayuda a corregir. Y si nosotros vemos que hay una actitud que es necesario corregir, no es suficiente usar ironías. Y casi que estoy poniendo ya dos premisas de un nuevo argumento. Fíjense, porque es como si la primera premisa, evidenciar un defecto no es suficiente para cambiarlo. Segunda premisa, la ironía evidencia los defectos. ¿Cuál sería la conclusión? que ¿Ahí se acuerdan cómo dije las premisas? Se está viendo ahorita la pantalla de donde estoy escribiendo, ¿verdad? sí, Sí, muy bien, muy bien. Eh, ¿Cómo habíamos dicho la segunda premisa? ay, espera. A ver, ayúdenme a completar la segunda premisa. Era la ironía evidencia los defectos, no los corrige. Correcto. Yo lo había dejado hasta acá. Y aquí tenemos ya dos premisas completas, dos oraciones completas. Vamos a ver cuál es la conclusión que se obtiene, la conclusión que se infiere
de estas dos premisas. Ayúdenme, por favor, a identificar cuál es el término común entre ambas. Evidenciar Evidenciar nomás. y defectos. Ujú. Bueno, evidenciar los defectos. Sí, ese vamos a poner que es el término común. Y entonces, díganme, por favor, para inferir a la conclusión, ¿cómo quedaría integrada lógicamente la parte sobrante de ambas premisas? La ironía no es suficiente para corregir actitudes. Ujú. Perfecto. ¿Cómo ves, Kevin? ¿Cómo ven, Raúl? ¿Cómo ves, Raúl Isaí? Acabamos de hacer un argumento a partir de las ideas que ustedes han expuesto. No se me había ocurrido hacer esto, pero pues ustedes expusieron las ideas y están bastante buenas. ¿Cómo ven esto? No, pues muy interesante cómo se construyó. Sí, sí. Ahí está la conclusión que se infiere a partir de las dos premisas anteriores. Bueno, esto ya nos sirve como premisa para otro argumento. Y si quisiéramos dejar allí esta frase como para mostrar nuestra propia postura, esta frase ya sería una tesis. Pero Kevin tiene una pregunta. Adelante, Kevin. Ah, lo que está escrito en verde, nos pregunta Kevin, ¿cómo se le dice a eso que está escrito en verde? Esto se le dice en lógica término común, es decir, la idea que comparten las premisas. Común porque está compartida por las premisas. Término común. Vamos a ponerlo. ¿Dónde lo escribo? ¿Dónde lo escribo? Bueno, a ver. Y Kevin profundiza en su pregunta y es muy bueno. Dice, es necesario el término común, ¿verdad? Sí. Em, Fíjate que para hacer un camino lógico, el camino se hace haciendo pasos. Y los pasos que damos en la lógica es precisamente, perdón, los pasos consisten en identificar el término común de las premisas y en dejarlos de lado para integrar lo que resta. Este es uno de los modos de hacer argumentos. Hay varios. Voy a decir la misma idea con una palabra un poco más técnica. Este es uno de los modos de hacer silogismos, pero hay varios modos de hacer silogismos. Es decir, hay varios modos de integrar las premisas para obtener una conclusión. Este que los estoy mostrando es el el que los manuales de lógica nos dicen primero porque está muy sencillito y a partir de aquí nos intriga para conocer a los demás. Yo les invitaría a que si quieren conocer más, bueno, me pregunten si es que quieren que hablemos más de esto en estas sesiones o busquen ustedes eh, modos del silogismo. A ver si tienen oportunidad de hacer ahorita la búsqueda. eh, Busquen así modos del silogismo, a ver si encuentran, a ver si en la información que encuentran dice cuántos modos son.
Ahí. Voy a cerrar la página de la plataforma. ¿Están haciendo la búsqueda? Sí, Modos del silogismo. ¿Cuántos modos hay? 19. Ahí dice 19. Ay, nos queda menos de un minuto. Pues según eso son 19 los modos. Ujú. Cosa de ser, ¿verdad? Porque, mira, yo lo que encontré es que decía, no sé, se está viendo, ¿qué es lo que se está viendo ahorita? Figuras y modos silosísticos. Sí, figuras y modos silogísticos. Esto es una información así de la Wikipedia que sale lo más rápido y no sé qué tan segura sea, pero aquí está diciendo, hay 64 combinaciones posibles. Bueno, eh, en este silogismo que tú habías propuesto, Raúl ahí, estoy tratando de ubicar la situación eh, para que se pueda identificar en el texto. Y entonces, muy al principio, tú viste esta premisa. El hermetismo es un recurso de nuestro recelo y desconfianza. Luego estaba esta otra Eh, premisa. ¿Sí? Dinos. no, es la última. Toda abertura de nuestro ser Ah, ya. entraña una discusión de Así. nuestra hombría. Sí. Esa es la segunda premisa, ¿no? Ajá. Y por lo tanto, la conclusión que tú obtuviste, ¿cuál fue? El hombre decide ser reservado con sus sentimientos por dos motivos. Uno, la desconfianza y dos, expresar sus sentimientos solo lo hará ver débil ante el resto, siendo esto un sinónimo de fragilidad. Exactamente. O de disminución de la hombría. Sí, me O parece también, que, sí, sí. que efectivamente encontraste correctamente la conclusión del argumento de Octavio Paz que expone en todo este párrafo. Sí, Ok, mira, para que quede constancia, vamos a escribirlo en este PowerPoint. Aquí está uno, aquí está otro, ahí está. Ah, mira, vamos a escribirlo aquí. ¿Me lo puedes dictar, por favor, la primera premisa? sí, claro. Es el hermetismo es Ujú. un recurso de nuestro recelo y desconfianza. Y la segunda premisa, Toda abertura de nuestro ser entraña una disminución de nuestra hombría. muy bien, ahora que nos quedan nada más otros 10 minutos de esta sección. Por lo tanto, ¿cuál El fue el? hombre decide ser reservado con sus sentimientos por dos motivos. Uno, la desconfianza y dos, expresar sus sentimientos solo lo haría ver débil ante el resto, siendo este sinónimo de fragilidad. Voy a sintetizar las últimas palabras. ¿Te parece bien Sí, así? Porque entonces queda así la desconfianza y expresar sus sentimientos solo lo haría ver débil ante el resto, es decir, frágil. ok. Ujú. Para ser completamente literales, tendríamos que poner lo que está aquí en esta premisa.
Disminución de nuestra hombría. Sí, y lo ponemos con estas dos palabras, menos hombre. Queda. Por lo tanto, el hombre decide ser reservado con sus sentimientos por dos motivos. La desconfianza y expresar sus sentimientos solo lo haría ver débil ante el resto, es decir, frágil, menos hombre. Esa sería la conclusión adecuada para esas dos premisas. Ok. El término común. Qué bien, qué buena pregunta hace Kevin. ¿Cuál sería el término común? Ujú. Eh, es muy buena pregunta. Ujú. Tengo que decir que Creo que no hay. para no dar maromas, lo que encuentro es algo aquí. No. Eh, Aquí está hablando de hermetismo, es decir, cerrarse. Y aquí está hablando de abertura, es decir, lo opuesto a cerrarse. Mm, Encuentro algo relacionado en eso, pero así como término común, al modo como lo estábamos haciendo en los silogismos anteriores, no, 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 no hay. Ahora, eh, puede ser esto una de las formas eh, distintas de las que hemos trabajado, cómo se integran, pero no me crean mucho. Tendríamos que investigar y tendríamos que conocer bien las formas o las otras formas para ver si esto de verdad es una de ellas. Nos pregunta Kevin si el sujeto es hermetismo y abertura. El sujeto de esta premisa, de esta primera premisa, sí es hermetismo. El sujeto de la segunda premisa sí es abertura. Ujú. Pues miren, me lo llevo de tarea y estoy tratando de analizarlo y ver cómo honestamente se puede resolver. Y agradezco muchísimo a Kevin estas dos preguntas. Eh, lo que me inquieta más, lo que me provoca más, lo que me desafía más, Kevin, es encontrar el término común, porque entonces pareciera, lo que diría ahorita así es esto, ¿eh? Pareciera que estas son dos premisas sin término común todavía, en las cuales hemos integrado a nuestro entender, pero todavía sin el elemento del término común, todavía sin precisión lógica, hemos integrado el contenido de lo que dicen. Y entonces, pues ya nos parece que el contenido es ese, ¿no? Como que intuimos que es correcto, pero eh, quizá tendríamos que poner allí otra premisa con el término común adecuado. Esto me lo llevo de tarea, de verdad que sí. Y les propongo que en el siguiente espacio abierto, es decir, no en la sesión del lunes, sino hasta la sesión del miércoles, lo trabajamos y les presentaré lo que haya encontrado. ¿Les parece bien? ¿Sí me tendrán Sí, paciencia hasta el miércoles? sí, claro. ¿Tú cómo ves, Kevin? ¿Sí me aceptas eso? Gracias. Bueno.
esta se queda de tarea. Y Kevin de todas maneras tenía antes una pregunta en relación con la segunda actividad integradora. Déjame ver porque aquí creo que tenía algunas cosas que podrían servir. Y es que hay algunos, eh, aquí no están, hay algunos alumnos que hacen muy bien sus tareas y a quienes les pido permiso para conservar los trabajos y publicarlos. Pero déjenme ver dónde puede estar. A ver, estoy buscando en este momento. A ver si encuentro un ejemplo, Kevin, que nos pueda servir como para mostrar cómo podría quedar. A ver, aquí hay uno. Me parece. Este es uno que sí tiene el permiso. Sí me dieron el permiso. Y entonces vamos a ver qué tal está. ¿Se alcanza a ver esto? Sí, Está la carátula, ¿no? Bueno, y después esta alumna escribe el título de la actividad, la pregunta detonadora. Ella da una respuesta y después pone los argumentos. Voy a primero a mostrarlos así en un panorama general, ¿no? Argumento 1, argumento 2, argumento 3. Ahora vamos a ver en detalle sus premisas y cómo las integra. Pone para el primer argumento 3 premisas y la conclusión. Premisa primera. Las nuevas tecnologías de información y comunicación están transformando la manera en que archivamos y leemos documentos. Premisa 2. El 93% de los contenidos que se generan en el mundo están de forma digital. Premisa 3. A esto se le llama lectura digital. Muy bien. Podemos encontrar algunos elementos comunes, pero vamos a ver cómo concluyó ella. La lectura ahora la encontramos de manera digital, pues transforman la manera en la que archivamos y leemos información. Mm, más o menos, más o menos. La conclusión como que tiene el contenido adecuado, aunque no está en la forma correctamente expresada. Eh, Veamos cuál sería el término común entre estas. Ujú. Eh, Aquí hay algo interesante, porque la frase tecnologías de la información, la frase tecnologías de información es algo que también está implícito por lo menos en esta segunda premisa. El 93% de los contenidos que se generan en las tecnologías de la información en el mundo están de forma digital. Ahora, tendríamos que decir que lo que hice aquí fue explicitar la palabra esto que había puesto su compañera. Y entonces tenemos aquí que aquí hay una frase,
Vamos a subrayarla así. Aquí está esta otra frase y entonces ya se convierte en el término común. Y aquí está esta otra. Vamos a ver de retirar estos términos comunes y ver cómo podría quedar en una estructura lógica bien clara. Dice aquí, las nuevas comunicaciones están transformando la manera en que archivamos y leemos documentos. Esta es la parte importante, que transforman la manera en que archivamos y leemos documentos. Voy a marcarla con otro número, con otro colorcito. Luego, el 93% de los contenidos que se generan en el mundo están de forma digital. Me parece que lo importante aquí es esto. Podría ser la cantidad, pero no sé si nos va a servir. La tomamos en cuenta. Y luego, aquí está diciendo este asunto. Se le llama lectura digital. Con las ideas que he resaltado en azul, vamos a ver cómo quedaría una posible conclusión que vamos a escribir aquí abajo. ¿Se les ocurre alguna? Sí, Kevin. Perfecto. Tú estás pensando, Raúl Isaí también está pensando, yo también estoy pensando, a ver, ¿cómo podría quedar? ¿Encontraron algo? Voy a escribir una posible conclusión. A ver, tengo Ah, una. sí, sí, a ver, Raúl A Isaí. ver, a la Ujú. lectura que se hace a la hora de transformar, este, de manera digital archivos y documentos se le llama lectura digital. De transformar, ¿qué habías dicho? Mm, la lectura que se hace a la hora de transformar. Es que como lo escribí rápido, no le entiendo a mi letra. De modo o de manera de transformar eh, de manera digital archivos y documentos se le llama lectura digital. Mm, ¿Está bien? ¿Capté bien la idea? Mm, Es esta que está aquí. sí, sí, sí. Sí, sí está bien. Ujú. Voy a
marcar esta así. ¿A ti, Kevin, se te ocurre alguna? Muy bien. A mí se me ocurría esta. ¿Alcanzan a ver esta Sí, propuesta? De estas dos propuestas, lo que, lo que quisiera resaltar es que hemos dejado de lado, hemos omitido el término común. Y entonces, primero, al haberlo encontrado, vimos que se podían integrar y vimos cuál es la relación entre este término común y el resto del contenido de la premisa. Y entonces ya podemos integrar ese resto del contenido de la premisa. Veamos el contenido de estas dos conclusiones. Comparémoslos. ¿Estamos hablando de lo mismo? sí, A Kevin también le parece que sí. A mí también me parece que sí. Efectivamente, digamos que si ustedes en la segunda actividad indican con mucha precisión las premisas, tratando de identificar los términos comunes, entonces van a poder elaborar una conclusión lógica, que tenga un contenido lógico. Vamos a ver, tomé este primer argumento de su compañera para que nosotros hiciéramos el ejercicio, pero estábamos en la estructura de la actividad integradora 2. Después de que se ponen los tres argumentos, se elabora el ensayo. En una mirada rápida, podríamos ver si están en este desarrollo los argumentos que la compañera puso al principio. Bueno, sí, porque se alcanza a leer las siglas TIC. Ujú. Aquí, em, en esta idea también parece que está hablando de el argumento esto de que hay la mayor parte de los contenidos ya son lecturas digitales. Bueno, nos interesa ver de todas maneras que este ensayo se nos pide que tenga una extensión de 2 cuartillas, es decir, 2 páginas. Aquí sí hay una página completa y acá casi, casi completa. Si le quitáramos esta sección del audio, no, pues mira, sí, porque pues es que tiene precisamente las Las tres, referencias. sí, las tres referencias. Y sí son tres referencias, tres fuentes distintas del artículo. Eh, Quiere decir entonces que, bueno, podemos tomar en cuenta las referencias como parte de las 2 cuartillas que se nos piden. Además de esas,
puso el audio el enlace a la grabación que hizo, que yo sugiero que no sea mayor a 2 minutos. Ya he revisado algunas actividades, algunas llegan a 3 minutos, otras llegan a 4 minutos. Está bien. En esta actividad no se había indicado el límite de tiempo, pero les sugiero siempre que sea no mayor a 2 minutos. Y Kevin pregunta, ¿para hacer el ensayo tenemos que investigar en otras fuentes sobre el tema? Sí, eso es algo que se indica en las instrucciones y de hecho se pide que sean por lo menos otras 3 fuentes distintas del artículo. Es decir, tú lees el artículo que tiene el tema, el artículo sugerido, y además conviene buscar en otras 3 fuentes distintas. El artículo y otras 3 fuentes. Sí, respondí, Kevin. Y pregunta Kevin si también se tienen que tomar en cuenta sus propios argumentos. Correcto. De hecho, tú verás que leyendo el primer artículo ya se te ocurren argumentos propios, que son los que responden a la pregunta detonadora, la del principio que está por acá. Esta. Lees el artículo y ya se te ocurren ideas, argumentos para responder a esta pregunta detonadora. Pero luego investigas en otras 3 fuentes distintas y vas a ver más información y sobre todo más contenido para argumentar. Y entonces tú elaboras tus propios argumentos con base en ese artículo y en las otras 3 fuentes. Tus propios argumentos, como estos. 1, 2, 3. Y esos 3 argumentos que son muy tuyos son los que vas a desarrollar en 2 páginas. ¿Sí queda claro? Qué bueno, qué bueno. Voy a decir esta misma idea de otro modo. Las 2 páginas del ensayo son el desarrollo de tus 3 argumentos que generaste por leer el artículo y otras 3 fuentes. Agradezco mucho estas preguntas, Kevin. Agradezco mucho, Raúl Isaí, la intervención, porque esto enriquece de verdad y me parece que va a ayudar a sus compañeros a hacer muy buenos trabajos. Pregunta Kevin, la introducción de qué puede tratar. Pues recuerda que la introducción es como la postulación del tema en general, de manera que la introducción puede tratar de lo que tú crees que responde a esta pregunta. ¿Cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era del Internet? Bueno, yo de lo que había visto de los recursos que dan de la semana, Ujú, venía sobre la estructura del ensayo. ujú. Y en la parte de la introducción decía que era algo como explicas de forma breve de lo que vas a hablar y en el orden en el que vas a ir hablando de los temas. Digo, yo Pero ocupé ese esquema por si a Kevin le sirve. En los recursos también viene el esquema del ensayo. muchas gracias, Raúl Isaí. Me parece que esa es una indicación muy clara de lo que puede venir en la introducción, ¿sí? De qué vas a hablar, cómo vas a hablar de ello, ¿sí? Bueno, tú lo dijiste mejor. Pues qué bueno que hacen tan enriquecedor el aprendizaje. Y de este modo, Kevin, no sé si quedó respondida tu inquietud de cómo hacer la actividad integradora 2.
qué bueno que quedó claro. Pues ustedes son muy energéticos y han dado más de 1 hora y media de trabajo. Les agradezco mucho eh, por su participación, por su esmero y me atrevo a preguntarles, ¿aprendieron algo nuevo hoy? Sí, de hecho, incluso como le comentaba, hay cositas en mi trabajo que todavía voy a llegar a corregir, ya teniendo este nuevo panorama. Muy bien, qué bueno, Raúl Isaí. ¿Tú, Kevin, tuviste nuevos aprendizajes hoy? Qué bueno que aprendiste mucho. Pues yo me llevo una tarea que es la de ver el silogismo, eh, que no le encontrábamos los términos comunes. Y pues entonces nos estaremos viendo el próximo lunes a las 9 de la noche en la sesión que hago por propia iniciativa de guía de la semana. Esa no se la vayan a pedir a todos los asesores virtuales. No todos hacemos esto. Esta es iniciativa propia. Lo que sí es algo que se nos pide a todos los asesores virtuales son los espacios abiertos, así como este. Y el próximo lo tendremos, el próximo espacio abierto lo tendremos el próximo miércoles. Nos vemos el lunes y por lo pronto les deseo que pasen muy buena noche. Igualmente, muchas gracias. Gracias a ti, Raúl Isaí. Buenas noches, Kevin.